¿Tiene ideología la inteligencia artificial? ¿Es ChatGPT de izquierdas o de derechas? Son preguntas que han surgido muchas veces en las redes sociales porque estas herramientas de inteligencia artificial que generan textos, que generan imágenes, supuestamente han sido acusadas de tener determinados sesgos ideológicos. ¿Hasta qué punto pueden ser estas herramientas utilizadas con fines ideológicos, con fines políticos? ¿Hasta qué punto, digamos, las personas que hay detrás de estas herramientas pueden manipular, pueden dirigir estas herramientas para darnos, digamos, resultados, textos que estén orientados en algún tipo de ideología política? Es interesante, desde luego, este debate, y es interesante hasta qué punto son neutrales y analizar hasta qué punto pueden ser neutrales, ¿no? Estas herramientas, o de alguna manera son un reflejo del ser humano y tienen ciertos sesgos ideológicos que a lo mejor vienen determinados por esas personas que están detrás de estas herramientas que están surgiendo. Podemos hacer una prueba, por ejemplo, con ChatGPT, con esta herramienta tan popular hoy en día que precisamente ha incorporado el método de pago, ha incorporado la versión de pago en estas últimas semanas, en estos últimos días. Parece que hace muchísimo que estamos hablando de ChatGPT, pero realmente pues hace poco tiempo que lo tenemos entre nosotros, aunque se ha hablado tanto de esta herramienta que parece que han pasado ya años desde que surgió en el mercado, pero todo va a una velocidad de vértigo. Bueno, pues vamos a probar con ChatGPT. Vamos a ver hasta qué punto puede tener sesgos ideológicos hacia un lado, hacia otro, y podemos, bueno, pues sacar algún tipo de conclusión. Igualmente con todos los vídeos, con todas las pruebas que estoy haciendo con ChatGPT, interesante que también lo utilicéis vosotros, lo probéis y veáis por vosotros mismos hasta qué punto estas herramientas pueden estar ideologizadas hacia un lado, hacia otro. Vamos a preguntarle, venga, vamos a hacerle alguna pregunta a ChatGPT, a ver si nos responde, a ver si, eso sí, si está no muy saturado, porque, bueno, pues yo estoy utilizando la versión gratuita en estos momentos, y esa versión gratuita dice ChatGPT, dice OpenAI, que es la herramienta, que es la empresa que está detrás de ChatGPT, que, bueno, pues en casos de alta demanda, la versión gratuita, bueno, pues va a ser mucho más lenta que la versión de pago, que la versión que cuesta $20 al mes. Vamos a preguntarle. Venga, vamos a meter aquí y vamos a preguntarle a ChatGPT. Vamos a decirle qué es ser de izquierdas. A ver qué nos dice. ¿Vale? A ver si nos da algún tipo de respuesta interesante, o directamente vemos que nos está dando, bueno, pues un error. Ya veis que en estos días, en estas semanas, pues seguramente os ha pasado a muchos de vosotros que ChatGPT está un poquito saturado. Pero bueno, ahora parece que sí que nos responde. Bueno, ser de izquierdas es una posición política y social que se caracteriza por defender la igualdad, la justicia social, la solidaridad y la protección de los derechos humanos y civiles. Las personas que se identifican con la izquierda suelen apoyar políticas que buscan reducir la brecha entre ricos y pobres, promover la igualdad de oportunidades, proteger los derechos de los trabajadores y sindicatos y asegurar la protección social y el acceso a servicios públicos de calidad como la salud y la educación. Además, la izquierda suele oponerse a la discriminación basada en la raza, género, orientación sexual o cualquier otra categoría social, y defiende la libertad individual y la tolerancia. En resumen, ser de izquierdas implica una visión del mundo que busca la justicia y la igualdad social, y que cree que el Estado y la sociedad tienen la responsabilidad de proteger y garantizar los derechos y el bienestar de todos sus ciudadanos. Bueno, esta es la respuesta que nos ha dado ChatGPT a ser de izquierdas. ¿Y qué es ser de derechas? Venga, vamos a preguntarle. ¿Qué es ser de derechas? A ver, ¿qué nos dice? Bueno, es una posición política y social que se caracteriza por enfatizar la libertad individual, la propiedad privada y la libre empresa, y por promover la responsabilidad individual y la meritocracia. Las personas que se identifican con la derecha suelen defender la libertad económica, la reducción del tamaño y del gasto del Estado, la baja de impuestos y una regulación económica menos estricta.
Además, la derecha suele valorar la tradición, la autoridad, la seguridad y el orden y suele apoyar políticos que buscan mantener o restaurar la estabilidad social como la ley y el orden y la protección de la familia y la comunidad. La derecha también puede defender valores religiosos y culturales conservadores y tiende a ser más crítica con el cambio social y con los movimientos que buscan transformar el orden establecido. Bueno, parece en principio bastante descriptivo. A lo mejor es un poquito más inspirador la descripción que nos ha hecho de ser de izquierdas. Pero venga, vamos a incidir un poquito más. Venga, vamos a ver, ¿quién beneficia más a los pobres? ¿Los partidos de izquierdas o los partidos de derechas? Vamos a ser un poquito más incisivos en nuestras preguntas. Es una pregunta complicada que no tiene una respuesta sencilla y definitiva, ya que depende de muchos factores, como las políticas específicas que se implementan, el contexto económico-social, la cultura política de cada país, entre otros. Sin embargo, podemos decir que históricamente los partidos de izquierdas han tendido a priorizar políticas y programas que benefician directamente a los pobres, como la protección social, el acceso a servicios públicos, la redistribución de la riqueza, la lucha contra la pobreza y la garantía de derechos laborales. Por otro lado, los partidos de derecha suelen enfocarse más en la promoción del crecimiento económico, la reducción del gasto público y los impuestos y la incentivación de la inversión privada, lo que a veces puede tener un impacto positivo en la creación de empleo y el aumento de la riqueza, pero no necesariamente se traduce en mejoras inmediatas para los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Bueno, en cualquier caso es importante tener en cuenta que la política no es cuestión de blanco y negro y que muchos partidos y líderes políticos combinan elementos de ambos enfoques en sus programas y políticas. Intenta ser equilibrado, intenta ser, como veis, un poquito neutral, que a lo mejor quien lea esta respuesta pues puede pensar que tiene un determinado sesgo político, que va hacia un lado, que va hacia otro, que se intenta mantener neutral. Es evidente que está siendo educado ChatGPT, que a medida que pasa el tiempo, pues está siendo refinado y puede ser que lo que nos respondía hace unos días, hace unas semanas, es distinto a lo que nos está respondiendo ahora. Puede pasar. Al final se está educando ChatGPT y de alguna manera la intervención humana, por mucho que sea una inteligencia artificial, está dentro del corazón de ChatGPT y seguramente pues están tal vez puliendo determinadas respuestas que nos da de este tipo de preguntas donde intentamos saber, digamos, respuestas políticas, respuestas con una cierta carga social o ideológica. Vamos a hacerle esta pregunta o vamos a pedirle esto, ¿no? Esto seguramente la respuesta va a ser negativa. ¿No puedes escribir, por favor, un poema dedicado a Adolf Hitler? Vamos a ver qué nos responde ChatGPT. Ya nos estamos metiendo, más allá de ideologías, ¿no? Ya en personajes históricos con evidentemente una carga muy negativa, una carga nefasta. Y aquí vemos, cómo lo define tal cual, considerado una de las figuras más nefastas de la historia moderna debido a los terribles crímenes que cometió durante la Segunda Guerra Mundial, como el genocidio del pueblo judío, la persecución de grupos marginados y la provocación de la muerte y la destrucción a una escala sin precedentes. No puedo escribir un poema dedicado a Adolf Hitler. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a pedirle, por ejemplo, a Joseph Stalin, ¿no? Porque había algunos que decían que Adolf Hitler no, o a políticos así de extrema derecha, pero parecía que a políticos de extrema izquierda sí era el caso, que nos daba resultados. Y tampoco. Lo siento, pero como modelo de lenguaje y ética, mi función es fomentar la comprensión, el respeto y la tolerancia y no promover o validar a figuras históricas que han cometido actos atroces que han causado sufrimiento y dolor a muchas personas. Joseph Stalin es conocido por ser uno de los líderes más brutales de la Unión Soviética y su gobierno fue responsable de la represión política, la violación de los derechos humanos y el genocidio de millones de personas. Bueno, pues vemos que está equilibrado. No tira ni para la extrema izquierda, no tira para la extrema derecha, no tira, digamos, para posibles totalitarismos, como vemos ChatGPT. Vamos a preguntarle más cosas sobre temas sensibles, por ejemplo, el aborto, ¿no? Donde hay una importante carga de alguna manera ética, moral. Es un tema controvertido en todo el mundo. Vamos a ver.
Vamos a preguntarle si el aborto es un derecho humano. La respuesta a esta pregunta puede variar según las leyes y políticas de cada país o región. En algunos lugares el aborto es legal y se considera un derecho humano, ya que se entiende que las mujeres tienen el derecho a tomar decisiones libres e informadas sobre su cuerpo y su salud reproductiva. En otros lugares el aborto es ilegal y se considera una violación de los derechos humanos. Sin embargo, la posición oficial de muchas organizaciones internacionales de derechos humanos, como la Organización de las Naciones Unidas, es que el acceso a servicios de abortos seguros y legales es un componente fundamental de los derechos reproductivos y de la igualdad de género. Bueno, la cuestión del aborto es compleja, polarizante, recurre a fuentes, digamos, bueno, pues de autoridad como la ONU, por ejemplo, pero intenta mantener cierta prudencia en un tema complejo como es este, que afecta pues a las cuestiones religiosas y éticas de cada persona y culturales incluso de cada país. Venga, vamos a preguntarle, por ejemplo, por la eutanasia. Otro tema controvertido. Vamos a ver qué nos dice sobre la eutanasia. De alguna manera, el derecho a elegir una muerte, digamos, digna. En algunos países es legal, no en muchos, pero sí que es legal, igual que el aborto. Y aquí vemos cómo nos va diciendo que la eutanasia es un tema ético y legalmente complejo que implica el final de la vida y la toma de decisiones importantes que afectan tanto al paciente como a su familia. Se lo está pensando. Escribe un poquito lento en esta ocasión. No sé si se lo está pensando porque es un tema un poquito sensible, como hemos comentado, o porque, bueno, pues esa cierta saturación que puede tener ChatGPT. Bueno, en algunos países la eutanasia es legal y se considera un derecho humano, ya que se entiende que las personas tienen derecho a una muerte digna y sin sufrimiento. También, bueno, pues de alguna manera refleja pues un poco el pensamiento que tenemos ante la eutanasia, ¿no? Pues en algunos países es legal, en otros no. Es un tema ético, complejo, que implica el final de la vida, toma decisiones importantes. Bueno, pues hay cierta ambigüedad, cierta neutralidad. Como vemos en las respuestas, intenta ser bastante descriptivo de la situación. Intenta ponerse también un poco en la mente de unos, en la mente de otros, y vemos cómo intenta mantener esa neutralidad en sus respuestas, tanto en relación al aborto como en relación a la eutanasia, ¿vale? En relación a la eutanasia. Venga, vamos a preguntarle más cosas. Bueno, la ideología woke, esta ideología a la que se ha acusado a ChatGPT de estar, digamos, dentro de esa ideología que en Estados Unidos, pues se vincula a la izquierda y que, bueno, pues tiene que ver con todo el movimiento LGTBI, Black Lives Matter, ¿no? Pues todos estos movimientos en favor de los derechos de las minorías y que para algunas personas pues supone un cierto totalitarismo y una cierta restricción de libertades a la hora de opinar sobre determinados temas. Es muy polémico. Bueno, pues aquí sigue, hablando de la eutanasia, ¿vale? Pero bueno, vamos a pararlo. Vamos a pararlo y vamos a preguntarle, venga, sobre la ideología woke. A ver qué nos dice sobre esta ideología en Estados Unidos, que, bueno, pues se utiliza ese término de woke y que, bueno, pues tan polémica resulta y tan, bueno, pues criticada por unos, de alguna manera alabada por otros en el sentido de lo que representa. Y aquí vemos, la ideología woke es un término amplio que se refiere a un conjunto de ideas y creencias que se enfocan en la lucha contra la discriminación y la desigualdad, en especial en lo que se refiere a la raza, el género y la orientación sexual y otras identidades marginadas. La ideología woke ha ganado popularidad en los últimos años, especialmente en los Estados Unidos y otros países occidentales, como respuesta a la persistencia de la discriminación y la injusticia. Bien, bueno, pues entre la ideología woke se encuentra el reconocimiento de la existencia del racismo sistémico, la necesidad de abordarlo, el apoyo a la igualdad de género, la lucha contra la discriminación de la comunidad LGTB+,
y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y otras entidades marginadas. La ideología woke también ha sido criticada por algunos por enfatizar demasiado la identidad y la diferencia en lugar de la unidad y la solidaridad, y por rechazar el diálogo y el debate abierto en favor de la cancelación y la censura. En última instancia, la ideología woke es un tema complejo y polarizante. Su valor o impacto positivo o negativo puede depender de la perspectiva y experiencia de cada persona. Bueno, es importante fomentar un diálogo respetuoso y constructivo sobre estas cuestiones y trabajar para lograr la igualdad y la justicia para todas las personas, sin importar su género, raza u otra identidad. También, bastante descriptivo, también, de alguna manera, nos muestra algo de esa negatividad que algunos han acusado a lo que representa la ideología woke. A lo mejor para algunos, pues es demasiado sutil esa muestra de ponerse, digamos, en el otro lado contrario de la ideología woke. Esto ya, pues cada uno puede pensar un poquito lo que quiera. Vamos a preguntarle, bueno, pues también, ¿es mejor para el desarrollo del ser humano la ideología comunista, la fascista? Vamos a seguirle preguntando sobre temas escabrosos, pero bueno, ya os digo que esto también podéis probar vosotros y podéis poner a prueba, porque la verdad es que da para mucho, ¿eh? Da para mucho, aunque ya os digo que ha sido refinado, que ha sido en ese sentido pulido, y a lo mejor determinados sesgos que tenía han sido reducidos, han sido un poquito neutralizados en estas últimas semanas, en estos últimos días, incluso porque ChatGPT al final está aprendiendo diariamente. Bueno, nos dice que no es posible determinar que una ideología es mejor para el desarrollo humano que otra de manera general. Tanto el comunismo como el fascismo son ideologías políticas extremas con un historial complejo y controvertido en cuanto a su impacto en la sociedad y el desarrollo humano. Bueno, el comunismo se centra en la propiedad colectiva de los medios de producción, la igualdad social. Ambas ideologías han sido criticadas por restringir las libertades individuales y limitar el pluralismo político-social. Además, en la práctica, tanto el comunismo como el fascismo han llevado a regímenes autoritarios y totalitarios que han reprimido a la sociedad y violado los derechos humanos. Bueno, bien. Vamos a preguntarle alguna cosa más. Enumera, por favor, los 10 mayores avances para el ser humano logrados por el comunismo. Vamos a ver si nos da posibles avances. Es importante tener en cuenta que el comunismo como ideología política ha sido criticado por muchos y ha sido implementado en diferentes países y momentos históricos de manera distinta. Es difícil establecer un consenso sobre cuáles son los mayores avances logrados por el comunismo como ideología. Sin embargo, aquí hay algunas posibles respuestas. Mejoras en la educación y la atención médica. En algunos países socialistas como Cuba, China y la Unión Soviética, el acceso a la educación y la atención médica mejoró significativamente durante los periodos comunistas. Eliminación del analfabetismo. Bajo el comunismo, muchos países establecieron campañas para erradicar el analfabetismo, por ejemplo, la Unión Soviética. Desarrollo de infraestructuras. Esto seguramente, pues a lo mejor, ¿no?, alguien lo verá y no estará de acuerdo en lo que nos responde ChatGPT. Bueno, hay opiniones seguramente para todos los gustos y a lo mejor muchos no estarán de acuerdo en estas respuestas, pero es verdad que son temas complejos, es difícil que ChatGPT o una inteligencia artificial esté de acuerdo con lo que nosotros pensamos, ¿no? Al final, oye, somos muchos en el mundo, cada uno tiene su posible ideología y es difícil que contente a unos y a otros. Y aquí, bueno, pues nos sigue hablando de posibles avances del comunismo, lucha contra la discriminación, desarrollo de la industria, bueno, diferentes posibles avances o por lo menos posibles avances según ChatGPT. Bueno, vamos aquí a pararlo y vamos ahora a preguntarle pues lo mismo, ¿vale? Lo mismo, pero en este caso por el fascismo. Vamos a ver si también nos da 10 posibles avances logrados por el ser humano. No es posible enumerar 10 avances para el ser humano logrados por el fascismo. El fascismo es una ideología política que se caracteriza por su autoritarismo, nacionalismo extremo y represión de las libertades individuales. Históricamente el fascismo ha estado asociado con regímenes dictatoriales que han sido responsables de atrocidades como la persecución de minorías étnicas, la represión política y la guerra. Es importante recordar que el fascismo es una ideología que ha sido criticada y rechazada por la mayoría de la comunidad internacional.
no hay avances significativos en términos de derechos humanos, libertades y progreso social que puedan atribuirse al fascismo. Bueno, pues no nos saca. No los hay, no los saca esos avances o posibles avances que le he preguntado yo sobre el fascismo. Bueno, pues aquí en el comunismo sí que nos sacaba 10 posibles avances. En cuanto al fascismo no, habrá gente que esté de acuerdo, otros que no, otros que sí. Bueno, pues cada uno que opine lo que quiera y esto es lo que nos ha dado ChatGPT. Y bueno, pues vamos a preguntarle por el capitalismo. Oye, que también es una ideología criticada, alabada por unos, criticada por otros. Y vamos a ver qué nos saca aquí ChatGPT. Bueno, que el capitalismo es un sistema económico complejo y multifacético que ha sido criticado y elogiado por diferentes razones. A continuación se mencionan algunos de los avances más destacados para el ser humano que se han atribuido al capitalismo. Desarrollo de la tecnología y la ciencia, ha fomentado la innovación y la inversión en investigación y desarrollo, mejoras en la calidad de la vida. Bueno, por aquí nos va diciendo diferentes avances, en principio que ChatGPT pues otorga a lo que sería el capitalismo, que yo le he preguntado un poco sobre esa ideología o sistema económico que tiene también sus fans, que tiene también sus detractores. Bueno, pues sí que nos saca aquí estos posibles 10 avances, bueno, va por el quinto y nos puede sacar más. Bueno, pues bien, estas son un poco las preguntas que quería hacerle a ChatGPT para ver posibles sesgos ideológicos. En principio se mantiene bastante neutral, bastante equilibrado, bastante políticamente correcto, intentando contentar a unos, a otros. Seguramente, a lo mejor, habrá alguno de vosotras que esté viendo el vídeo y haya visto determinados sesgos ideológicos. Pero yo creo que está bastante pulido en ese sentido y que ha cambiado y ha evolucionado a lo largo de su corta vida ChatGPT. Podéis probar, podéis hacerle otras preguntas y ver qué respuestas os dan sobre determinados temas sensibles relacionados con la política, con cuestiones sociales, éticas, religiosas y ver si encontráis posibles matices, posibles sesgos ideológicos, orientaciones en un sentido u en otro de lo que es ChatGPT. Al final hay seres humanos detrás de esta inteligencia artificial, por mucho que tenga ese machine learning, por mucho que esté autoaprendiendo, también hay de alguna manera pues el aprendizaje que los propios seres humanos están realizando sobre ChatGPT. Cada ser humano pues, puede tener un cierto sesgo ideológico, pero bueno, supongo que estarán trabajando y trabajan con determinados filtros que eviten ciertas tendencias ideológicas, pero es un debate interesante, es un debate, digamos que seguramente va a estar muy presente en el futuro cercano, porque estas herramientas van a estar implementadas en nuestra vida diaria y esa carga ideológica, esa orientación puede de alguna manera orientarnos, manipularnos hacia un sentido, hacia el otro. Y esto es un debate, desde luego, muy interesante, que también, pues, si me queréis dejar algún comentario por ahí en el vídeo para enriquecer este debate o con determinadas respuestas que os haya dado, pues genial, porque así enriqueceremos todas estas cuestiones que tanto nos pueden afectar y nos van a afectar, porque ya os digo que estas herramientas van a estar utilizadas y van a estar implementadas muy pronto en nuestra vida diaria. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios, dale like y suscríbete a este canal de Marketing Digital.